Puede el aroma de los jazmines en una noche sevillana borrar la amargura de un destino impuesto, o el eco de una promesa susurrada al Guadalquivir pervivir más allá de los años y las distancias. En la Sevilla de 1785, donde el sol doraba los muros encalados y las sombras de la nobleza se alargaban sobre las vidas humildes, una historia de amor y silencios estaba a punto de nacer. Isabela Montoya contaba 17 primaveras, y cada una de ellas había estado marcada por la necesidad. Huérfana temprana, la reciente pérdida de su tía, su único amparo, la había sumido en una soledad que solo el trabajo constante mitigaba. Sus manos, ágiles con la aguja, eran su único sustento. En la modesta habitación que alquilaba en el laberíntico barrio de Triana, entre el olor a río y a puchero ajeno, cosía para las pocas señoras que requerían sus servicios, su porte digno contrastando con la pobreza de su entorno. Su belleza era serena, como un paisaje al atardecer. Sus ojos color miel albergaban una tristeza antigua, pero también una inteligencia vivaz que las penurias no habían logrado extinguir. Aquel día, el aire vibraba con el bullicio de la ciudad. Cerca de la plaza de San Francisco, donde el poder de la iglesia y la corona se manifestaban en piedra y boato, un caballo ricamente enjaezado, asustado por el estrépito de un carruaje desbocado, se encabritó. Su jinete, un joven de porte noble y facciones distinguidas, fue arrojado al suelo polvoriento. Era Diego de Valcárcel y Rojas, de 19 años, hijo de una de las familias más linajudas de Sevilla. Quedó aturdido, con el tobillo dolorido y una herida sangrante en la sien. El gentío se arremolinó, más curioso que solícito. Isabela, que regresaba de entregar un encargo, fue la primera en reaccionar. Sin dudarlo, se abrió paso, y con la presteza que le había enseñado la vida, rasgó un trozo de su propio pañuelo, el más limpio que poseía, y lo presionó contra la herida de Diego. Su tacto fue suave, su voz calmada mientras, con ayuda de un aguador, lo incorporaba y le ofrecía un sorbo de agua fresca. En la confusión, sus miradas se cruzaron. Él, a pesar del dolor y el mareo, registró la compasión en aquellos ojos miel, la serenidad de aquel rostro enmarcado por cabellos castaños que el viento desordenaba. Antes de que llegaran los sirvientes de Diego, alertados por el alboroto, un instante de conexión pura, ajena a clases y fortunas, había nacido entre ellos. Diego se recuperó pronto de la torcedura y el golpe, pero no del recuerdo de la joven que lo había auxiliado. El pañuelo improvisado, manchado con su sangre y perfumado vagamente a jabón humilde y a ella, se convirtió en una reliquia. Durante días la buscó por las cercanías de la plaza, preguntando con discreción. Finalmente la encontró en una callejuela de Triana, mientras recogía un encargo de bordado. La gratitud inicial de Diego se transformó rápidamente en una fascinación por la dignidad y la inteligencia silenciosa de Isabela. Le ofreció una bolsa de monedas, que ella aceptó con modestia, tomando solo lo necesario para reponer el pañuelo y algo para sus menguadas provisiones. Así comenzaron sus encuentros secretos. Al atardecer, cuando las sombras se alargaban y la ciudad se recogía, se veían en el atrio de alguna iglesia olvidada o junto a las murallas antiguas, donde el rumor del Guadalquivir acompañaba sus conversaciones. Él le hablaba de libros y de mundos lejanos que solo conocía por lecturas. Ella, con más reserva, de su vida sencilla, de sus pequeños anhelos. Diego le regaló un pequeño libro de poemas de Fray Luis de León, encuadernado en cuero gastado, que Isabela atesoró como su bien más preciado. Ella, a cambio, bordó con hilos de seda las iniciales de él en un fino pañuelo de lino, un trabajo que le llevó muchas noches de vela, poniendo en cada puntada un trozo de su corazón. El amor floreció entre ellos, puro e intenso como el primer azahar de primavera, pero ambos eran dolorosamente conscientes de la barrera infranqueable que los separaba. Él era un Valcárcel, destinado a un matrimonio ventajoso y a perpetuar un linaje. Ella, una Montoya, una huérfana sin nombre ni fortuna. La discreción de sus encuentros no duró. Un sirviente leal a la casa Valcárcel, o quizás un conocido envidioso, llevó la noticia a oídos de don Gonzalo de Valcárcel. El patriarca, un hombre de gesto adusto y mirada fría, cuya vida se regía por el honor del apellido y el incremento del patrimonio familiar, montó en cólera. Convocó a Diego a su despacho, un lugar solemne revestido de madera oscura y retratos de antepasados severos. «¿Se puede saber qué indecorosa aventura te entretiene por los arrabales de Triana?», tronó don Gonzalo, su voz cortante.
Me han llegado rumores de que frecuentas la compañía de una muchachucha, una costurerilla sin más dote que su descaro. Diego, aunque joven, intentó defender la nobleza de sus sentimientos y la virtud de Isabela. Padre, no es una aventura. Isabela es una joven de gran valía. Me salvó la vida. Valía. ¿Qué valía puede tener quien no posee ni un maravedí a su nombre ni un apellido que la respalde? Replicó don Gonzalo con desprecio. Te prohíbo terminantemente volver a verla. Ya deberías estar pensando en doña Elvira de Guzmán, cuyo padre posee la mitad de las tierras de Carmona y cuya dote asegurará el futuro de nuestra casa. El compromiso está prácticamente sellado. La autoridad paterna era ley. Diego, desgarrado entre el amor filial y la pasión que sentía por Isabela, se vio atrapado. Sabía que cualquier intento de rebeldía abierta sería aplastado y podría traer consecuencias nefastas para Isabela misma. Isabela no tardó en percibir la angustia creciente en los ojos de Diego, la tensión en sus encuentros cada vez más breves y furtivos. Comprendió, con la dolorosa lucidez de quien siempre ha conocido la adversidad, que su amor era un sueño imposible, una flor destinada a marchitarse antes de abrirse por completo. Temía las represalias de la poderosa familia Valcárcel, no por ella misma, sino por el daño que podrían infligir a la reputación y al futuro de Diego. Con el corazón hecho pedazos, pero con la firmeza de un sacrificio inevitable, tomó la decisión de desaparecer. Una mañana simplemente no acudió a su cita habitual. Dejó su modesta habitación en Triana, llevando consigo apenas un atillo con sus pocas pertenencias, el libro de poemas de Diego y el recuerdo imborrable de su amor. Gracias a la recomendación de una antigua patrona, había encontrado trabajo como costurera y ayudante general en un extenso cortijo andaluz, perdido entre olivares y campos de trigo, a muchas leguas de Sevilla, en la provincia de Córdoba. El viaje fue largo y solitario, sus lágrimas confundiéndose con el polvo del camino. La vida en el cortijo Las Ánimas era dura. Las jornadas comenzaban antes del alba y terminaban bien entrada la noche. Isabela compartía un cuartucho exiguo con otras sirvientas, y su trabajo iba desde remendar la ropa de los jornaleros hasta ayudar en la cocina o en la recolección, según la temporada. El capataz, un hombre llamado Morales, rudo y de mirada lasciva, no tardó en fijarse en la belleza silenciosa de la nueva muchacha. Sus comentarios soeces y sus intentos de acercamiento eran una fuente constante de temor y repulsión para Isabela, que se defendía con una dignidad fría que, paradójicamente, parecía avivar más el interés del hombre. Su único consuelo eran los breves momentos de soledad al final del día, cuando podía releer los poemas de Diego a la luz temblorosa de un candil, o bordar en secreto pequeños motivos florales en retales de tela, manteniendo viva la agilidad de sus dedos y la llama de sus recuerdos. A veces, en el pequeño huerto trasero, cultivaba algunas hierbas medicinales que conocía de su niñez, un saber humilde heredado de su madre, encontrando en el contacto con la tierra una efímera paz. Pasaron así 2 años de trabajos y silencios. Un verano particularmente caluroso, llegó al cortijo una visita inesperada. Doña Leonor de Aranda, marquesa viuda de Grijalba, propietaria de Las Ánimas, aunque raramente la visitaba, decidió pasar una temporada en el campo, buscando alivio al sofocante calor de Madrid y a una nueva oleada de melancolía por la pérdida, años atrás, de su única hija Clara. Una joven de belleza y talento extraordinarios truncados por una enfermedad repentina. Doña Leonor era una dama de alta alcurnia, culta y de gran fortuna, pero su riqueza no había podido llenar el vacío de su corazón. Llegó con un pequeño séquito, buscando la tranquilidad de la vida rural. Un día, uno de sus vestidos de luto más preciados, un delicado encaje de Bruselas, sufrió un desgarro accidental. Ninguna de las sirvientas locales se atrevía a tocarlo. Alguien mencionó a la costurerilla de Sevilla, la muchacha callada que cosía con primor. Isabela fue llamada ante la marquesa. Con manos temblorosas pero firmes examinó el daño. «Con vuestro permiso, señora marquesa, creo que puedo repararlo de forma que apenas se note», dijo con su voz suave. Durante varios días, Isabela trabajó en el vestido bajo la atenta mirada de doña Leonor. La marquesa, inicialmente distante, comenzó a observar a la joven. Le impresionó no solo la destreza de sus manos, sino la inteligencia en su mirada, la dignidad de su porte a pesar de su evidente tristeza y un algo indefinible, quizás un gesto, una inflexión en la voz, que le traía un eco doloroso y dulce de su Clara.
Una tarde, mientras Isabela cosía, un miembro del séquito de doña Leonor sufrió un fuerte cólico. Los remedios habituales no surtían efecto. Isabela, tímidamente, ofreció una infusión de hierbas que ella misma había recogido y secado. Mi madre solía usar esto, señora. Es para el mal de vientre. Desesperada, doña Leonor accedió. La infusión calmó el dolor del sirviente. Este incidente, sumado a la perfección de la reparación del vestido, terminó de despertar el interés de la marquesa. Comenzó a conversar con Isabela, preguntándole por su vida, por su origen. Isabela, con reserva pero con sinceridad, le contó su orfandad, su lucha por sobrevivir, omitiendo, por supuesto, los detalles de su amor por Diego. Doña Leonor, cuyo corazón anhelaba un propósito, vio en Isabela no solo una joven de gran valía a la que el mundo había tratado injustamente, sino también una oportunidad de llenar el inmenso vacío que Clara había dejado. Decidió tomarla bajo su protección, primero como su ayudante personal y costurera, luego, viendo su inteligencia natural y su sed de aprender, como su dama de compañía y protegida. Despidió al capataz Morales, cuyas infamias habían llegado a sus oídos a través de otras sirvientas, ahora envalentonadas por la presencia de la marquesa. Cuando doña Leonor regresó a su palacio en Sevilla, en el elegante barrio de San Bartolomé, Isabela fue con ella. Comenzaba una nueva e inesperada etapa en su vida. Los siguientes 4 años fueron de una transformación asombrosa. Bajo la tutela paciente y afectuosa de doña Leonor, Isabela floreció. Aprendió a leer y escribir correctamente, devorando los libros de la extensa biblioteca de la marquesa. Descubrió la historia, la geografía, los rudimentos del francés y del italiano. Doña Leonor le enseñó a tocar el clavicordio, y en las melodías melancólicas que Isabela extraía del instrumento, la marquesa a menudo creía escuchar el alma de su Clara. Le enseñó también los modales de la alta sociedad, el arte de la conversación, cómo vestir con elegancia discreta. Isabela, ahora con 23 años, se movía con una gracia natural, su belleza realzada por la cultura y la seguridad que le había infundido su protectora. Doña Leonor la presentaba en sus círculos más íntimos como mi joven amiga, doña Isabela Montoya, una huérfana de buena cuna venida a menos, a quien ella había decidido amparar. Aunque su origen exacto seguía siendo un misterio para muchos, la poderosa protección de la marquesa de Grijalba acallaba la mayoría de las preguntas. Isabela, sin embargo, nunca olvidó su humildad, ni la bondad esencial que la caracterizaba. Y en el fondo de su corazón, el recuerdo de Diego seguía vivo, una llama pequeña pero persistente. Mientras tanto, Diego de Valcárcel, ahora con 25 años, no había olvidado a Isabela. Tras su desaparición, la había buscado con desesperación silenciosa por todos los rincones de Sevilla que ella solía frecuentar. Cada rostro femenino con cabellos castaños y ojos miel le provocaba un sobresalto de esperanza, seguido de una amarga decepción. Su padre, don Gonzalo, creyendo haber sofocado aquella locura juvenil, lo apremiaba constantemente con el matrimonio concertado con doña Elvira de Guzmán. Diego había logrado posponer la boda con diversas excusas. Un viaje de negocios para la familia a las colonias americanas, donde secretamente también buscó rastros de un posible destino para Isabela, sin éxito. La necesidad de consolidar su posición antes de asumir responsabilidades maritales, incluso fingidas indisposiciones. La relación con su padre se había vuelto tensa y fría. Diego cumplía con sus deberes filiales y sociales con una corrección impecable, pero una profunda melancolía lo embargaba. Participaba en la vida social sevillana, asistía a tertulias y bailes, pero su corazón estaba ausente, perdido en el recuerdo de unos ojos compasivos y el tacto de unas manos que lo habían salvado. La pequeña flor de azahar prensada que Isabela le había dado una tarde junto al río, la guardaba como su más preciado tesoro, junto al pañuelo con sus iniciales bordadas. A veces, en la soledad de su habitación, releía los versos de Fray Luis de León que le había regalado a ella, imaginando si aún los conservaría. La esperanza de reencontrarla se había desvanecido casi por completo, dejando en su lugar una resignación amarga. Llegó la primavera de 1791. Sevilla bullía de actividad social. El corregidor de la ciudad ofrecía un gran baile en su palacio para celebrar la visita de un importante dignatario de la corte de Madrid. Era el evento más esperado de la temporada, y la nobleza y alta burguesía sevillana se preparaban con esmero.
Doña Leonor de Aranda decidió que era el momento oportuno para presentar más formalmente a Isabela en la sociedad. Isabela asistió al baile con un vestido de seda color marfil, un regalo de doña Leonor, que realzaba la esbeltez de su figura y el brillo de sus cabellos castaños, recogidos en un elegante peinado adornado con perlas discretas. Se sentía abrumada por el lujo deslumbrante del salón, el murmullo de cientos de conversaciones, la música de la orquesta. A pesar de los años de preparación junto a la marquesa, una parte de ella seguía siendo la humilde costurera de Triana, y la magnificencia del entorno la intimidaba. Sin embargo, mantenía la compostura, su rostro sereno ocultando el torbellino de emociones que la agitaba. Diego de Valcárcel también estaba presente, acompañando a su padre y a su prometida oficial, doña Elvira, una joven agraciada pero de expresión altiva. Cumplía con su papel con una apatía visible, sus ojos oscuros velados por la tristeza. Había aceptado finalmente que su destino estaba sellado, que el amor de su juventud era solo un recuerdo doloroso. El salón de baile era un mar de sedas, encajes, uniformes militares y joyas centelleantes bajo la luz de innumerables candelabros. Mientras observaba a la multitud con una mezcla de curiosidad y melancolía, la mirada de Diego se cruzó, a través del gentío danzante, con la de una joven que conversaba animadamente con la marquesa de Grijalba. Hubo un instante de confusión, un destello de reconocimiento imposible. Aquellos ojos miel, aquella curva del cuello. El tiempo pareció detenerse. El murmullo del salón, la música, todo se desvaneció. Isabela también lo había visto. Su corazón dio un vuelco tan violento que temió desmayarse. Era Diego. Más hombre, con una sombra de madurez en el rostro, pero inconfundiblemente él. Sus miradas se aferraron, cargadas de incredulidad, de anhelo, de 6 años de separación y silencio. Diego, olvidando a su prometida, a su padre, a las rígidas normas sociales que lo habían encadenado durante tanto tiempo, se movió como un autómata a través del salón, atrayendo algunas miradas curiosas. Isabela permanecía inmóvil, paralizada, el color huyendo de sus mejillas. «Isabela», susurró él cuando llegó a su lado, su voz ronca por la emoción. Tomó su mano enguantada, un gesto impulsivo que desafiaba toda convención. «¿Sois vos, de verdad? ¿O es que mi mente al fin me engaña?» Lágrimas pugnaban por brotar de los ojos de ambos. Diego, apenas pudo articular ella, su voz un hilo tembloroso. Don Gonzalo, que había observado la escena con creciente furia, se acercó con paso airado. «Diego, ¿qué significa esta impertinencia? ¿Con quién crees que estás hablando? Aparta tus manos de esa». Sus palabras se ahogaron al reconocer, bajo la elegancia y el porte de dama, los rasgos de la costurerilla que tanto había despreciado. La confusión inicial dio paso a una ira aún mayor. ¿Cómo osaba aquella mujerzuela infiltrarse en un círculo tan distinguido? Antes de que don Gonzalo pudiera descargar su desprecio sobre Isabela, o de que el escándalo estallara por completo, doña Leonor de Aranda, que había observado el reencuentro con una mezcla de sorpresa y una profunda comprensión, se interpuso con la calma y la autoridad que le conferían su rango y su prestigio. «Don Gonzalo», dijo con voz clara y firme, que silenció el murmullo a su alrededor, «permítame. Veo que no reconocéis a doña Isabela Montoya, mi muy querida y apreciada protegida, una joven a quien estimo como la hija que el cielo me arrebató hace tiempo y cuya valía y virtudes son equiparables a la más noble cuna». El salón quedó en un silencio expectante. La declaración de la marquesa de Grijalba había caído como una bomba. Don Gonzalo la miraba con incredulidad y furia contenida. Doña Elvira, la prometida de Diego, palidecía, comprendiendo la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Doña Leonor continuó, su mirada recorriendo a los presentes antes de fijarse de nuevo en don Gonzalo. «No solo he tenido el privilegio de guiar la educación de doña Isabela y de disfrutar de su incomparable compañía estos años, sino que también he dispuesto para ella, como prueba de mi profundo afecto y reconocimiento a sus méritos, una considerable dote. Además», añadió con una sonrisa apenas perceptible, «la he nombrado beneficiaria de una parte importante de mi herencia, asegurando así su futuro y su independencia económica. Una joven de su virtud, inteligencia y exquisita sensibilidad merece un lugar distinguido en nuestra sociedad, y yo me he encargado de que así sea». Las palabras de la marquesa resonaron en el salón. Isabela, aunque seguía temblando, sintió una oleada de gratitud y fortaleza.
La dote y la herencia la convertían a los ojos de aquella sociedad pragmática en un partido aceptable, incluso deseable. Diego, fortalecido por la presencia de Isabela y el inesperado y poderoso respaldo de la marquesa, se irguió. Miró a su padre con una determinación que don Gonzalo nunca antes había visto en él. «Padre», dijo con voz firme, «mi corazón siempre ha pertenecido y pertenecerá a doña Isabela. He esperado por ella durante 6 largos años. No me casaré con nadie más». Se volvió hacia doña Elvira y, con un respeto cortés pero inequívoco, le dijo: «Señora, lamento profundamente cualquier dolor que esta situación pueda causarle, pero no puedo ofrecerle un corazón que ya tiene dueña». Don Gonzalo se encontraba en una encrucijada. Su orgullo estaba herido, sus planes familiares desbaratados. Pero era, ante todo, un hombre pragmático. Oponerse abiertamente a la marquesa de Grijalba, una de las damas más ricas e influyentes de toda Andalucía, y negar a su hijo un matrimonio que ahora, gracias a la intervención de la marquesa, era socialmente viable y económicamente ventajoso, sería un escándalo mayúsculo y una necedad que podría costarle caro en los círculos de poder. La dote era considerable, y el patronazgo de la marquesa abría puertas. Con un gesto de visible resentimiento y una frialdad que helaba la sangre, asintió brevemente. «Hágase como deseáis», masculló, más por capitulación ante las circunstancias que por aceptación. Era una derrota, y lo sabía. La boda de Diego de Valcárcel e Isabela Montoya se celebró unas semanas después en la iglesia de Santa María la Blanca, con una ceremonia digna y elegante, aunque no con el fasto que hubiera correspondido a una unión Valcárcel-Guzmán. Doña Leonor de Aranda fue la madrina, irradiando una serena felicidad. La sociedad sevillana comentó el suceso durante meses, algunos con malicia, otros con admiración por la audacia de la marquesa y la constancia de los amantes. Pero el poderoso respaldo de doña Leonor y la evidente felicidad de la pareja silenciaron la mayoría de las críticas. Un breve epílogo nos los muestra 5 años después. Viven en una hermosa casa en el barrio de Santa Cruz, no lejos del palacio de doña Leonor, quien es una presencia constante y amorosa en sus vidas y en la de sus 2 pequeños hijos. Diego ha asumido con responsabilidad los negocios familiares, demostrando una madurez y una sagacidad